Bueno, muchas gracias, señores. Entonces, muy buena suerte y pueden comenzar. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, darle las gracias a todos los presentes. Y bueno, primero que nada, lo que vamos a presentar ahora mismo es el estudio de la tesis para optar al grado de magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte aplicadas al entrenamiento, rehabilitación y reintegro deportivo. Esta investigación tiene por título Efectos del entrenamiento de fuerza muscular de baja carga con restricción del flujo sanguíneo en extremidades superiores sobre la potencia muscular en adultos jóvenes entrenados. Con Braulio Mamani quien les habla, junto a mi compañero Eduardo Inostroza y nuestro profesor guía Giovanni Arenas Sánchez. Ahora, para ponerlo en el marco teórico de lo que es el entrenamiento oclusivo o entrenamiento con BFR, por sus siglas en inglés, Blood Flow Restriction, es un método de entrenamiento que restringe parcialmente el flujo arterial y completamente el flujo venoso distal de la extremidad ocluida, ya sean miembros inferiores o superiores. Ahora, simplemente para mencionar que se pueden utilizar para este método, ya sean bandas elásticas, no elásticas, manguitos ya sea automáticos o manguitos inflables, que es lo que utilizamos en esta investigación. También destacar que en distintas investigaciones se ha visto que al entrenar con BFR a bajas cargas, alrededor de aproximadamente un 30% de la 1RM, generan similares beneficios que entrenar a altas cargas, aproximadamente alrededor de un 70% de la 1RM. Este método de entrenamiento fue desarrollado por el Dr. Yoshiaki Sato en el año 66, luego patentado por el japonés Kaatsu en el 97, más conocido a partir de ese entonces como método Kaatsu y actualmente más como método con entrenamiento con BFR. Este método lo que genera es un estímulo de hipoxia localizado en el vientre muscular ocluido, generando una oclusión venosa sin la oclusión arterial. Se ha visto que es beneficioso para poblaciones clínicas como tratamientos postoperatorios y atléticas o deportivas. Se ha visto también que es un método seguro. Ahora, observando el estado del arte dentro de la base de datos PubMed sobre la restricción del flujo sanguíneo, vemos, hacemos un seguimiento desde el año 76 hasta el año 2021, donde la mayoría de estudios fueron publicados en el año 2020 y la gran mayoría se centran en el entrenamiento del entrenamiento con BFR sobre la fuerza muscular y la hipertrofia. Lo que no es interesante en este estudio es analizar la potencia debido a la poca información existente. Entonces, desde el punto de vista de la potencia muscular, en cuanto al rendimiento físico, Galvis y colaboradores nos dice que es fuerza por velocidad, o sea, se refiere a la capacidad del sistema neuromuscular de producir el máximo impulso en un periodo de tiempo dado. Además, en diferentes deportes, las acciones motoras a la máxima velocidad y fuerza posible es lo que determina y garantiza los resultados. Además, nos cuenta Galvis y colaboradores que altos niveles de fuerza y potencia muscular se relaciona con una menor incidencia de lesiones deportivas, aproximadamente hasta un 50%. Y este beneficio se explica en parte por el incremento del área de sección transversal del músculo, generando un fortalecimiento miotendinoso, dando también un estímulo al colágeno tipo 1, generando mayor movilidad a los tendones y ligamentos. Desde el punto de vista de la salud, Fogelholm nos cuenta que está relacionado con un menor riesgo cardiometabólico, o sea que en personas obesas pero con altos niveles de fuerza y potencia muscular, tiene menor riesgo de mortalidad por cualquier causa que incluso personas normopeso o enflaquecidas pero con bajos niveles de fuerza y potencia muscular. Además, Chang y colaboradores nos cuenta que está relacionado altos niveles de fuerza y potencia muscular con una menor prevalencia de resistencia a la insulina y diabetes. Y por otro lado, Guanamiti y Atkins nos dice que a partir de aproximadamente los 30 años hacia adelante, lo primero que se va perdiendo es fuerza y potencia más que resistencia y diámetro del músculo. Lo que sería interesante siempre estimular la potencia muscular durante todo nuestro ciclo vital. Ahora entraremos a analizar los efectos del entrenamiento de fuerza muscular con BFR. La respuesta inflamatoria durante la restricción del flujo sanguíneo, más el entrenamiento de fuerza muscular de baja intensidad, en cuanto a los fundamentos fisiológicos, genera un mayor estrés metabólico en el vientre muscular ocluido, generando o liberando hidrogeniones, fósforo inorgánico, lactato. Esta liberación hormonal, producto de la hipoxia localizada en el vientre muscular, genera también inflamación de las células musculares, mayor producción de la especie reactiva de oxígeno, y esta respuesta inflamatoria también genera un reclutamiento a nivel de neutrófilos y macrófagos. Y todo esto también
genera un remodelamiento a nivel del sistema musculoesquelético. En esta imagen vemos en la imagen A los principios básicos del entrenamiento con BFR, debido a que el retorno venoso está disminuido por el manguito oclusor, en este caso en el miembro inferior, generando la oclusión venosa sin la oclusión arterial. En la imagen B vemos los lugares de aplicación de este manguito, ya sean miembros superiores o inferiores. En superiores, en la parte proximal del brazo, y en los miembros inferiores, en la parte proximal del muslo. Y en la imagen C vemos la respuesta aguda del entrenamiento de fuerza con BFR, generando una serie de cascadas de señalizaciones como el incremento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, incremento de las hormonas de crecimiento, incrementa el factor de crecimiento endotelial vascular, incrementa el factor inducido por hipoxia, incrementan las concentraciones de lactato, incrementan la activación cortical, y todo esto durante la sesión de entrenamiento, lo que también podría mejorar las funciones cognitivas. Ahora, observando este metaanálisis de Jeremy Loeneke del año 2012 y colaboradores, vemos el progreso y el tiempo del progreso en cuanto al entrenamiento de fuerza de alta intensidad de cargas al 70% de la 1RM comparado con el entrenamiento de baja intensidad con BFR, en cuanto a las capacidades de fuerza muscular, de adaptaciones neurales e hipertrofia muscular. Vemos que en cuanto a las adaptaciones son similares. Lo que no se ha visto en la literatura y no se ha comparado los efectos de este entrenamiento en cuanto a la potencia muscular. Entonces, como pregunta de importancia clínica, nos nace qué efecto tendrá el entrenamiento de fuerza muscular de baja carga con restricción del flujo sanguíneo en las extremidades superiores en comparación con un entrenamiento tradicional de alta carga sobre la potencia muscular en adultos jóvenes entrenados. Bueno, como objetivo general es analizar los efectos del entrenamiento de fuerza muscular de baja carga con restricción del flujo sanguíneo en extremidades superiores sobre la potencia muscular en adultos jóvenes entrenados. Como objetivos específicos tenemos describir el comportamiento de la potencia muscular de extremidades superiores previo y posterior a un protocolo de entrenamiento de baja carga con restricción del flujo sanguíneo. Y también comparar el comportamiento de la potencia muscular de extremidades superiores previo y posterior a un protocolo de entrenamiento de baja carga con restricción del flujo sanguíneo versus un entrenamiento tradicional de alta carga. Como justificación, la potencia y la fuerza muscular tienen pilares fundamentales respecto al rendimiento en el deporte y en la salud. Y tenemos múltiples beneficios, tales como menor incidencia en las lesiones, menor prevalencia en los síndromes metabólicos, menor incidencia en enfermedades en el músculo, menor incidencia en la dinapenia y gatopenia, menor incidencia en la sarcopenia y también en el rendimiento físico. La evidencia disponible tenemos Coti colaborador en 2014, que él da como conclusión que el entrenamiento con BFR versus un grupo de control sin esta técnica sí tiene cambio, sí en la potencia, sí la mejora en el ejercicio de sentadilla. Pero por otro lado tenemos a Gilbert y colaborador en 2017, que él dice que el entrenamiento con BFR no parece mejorar la potencia muscular en las extremidades superiores e inferiores. También tenemos a Gilbert y colaborador en el 2020, que él dice que sí hubo un aumento significativo en la potencia máxima y potencia media, con un entrenamiento con BFR en el ejercicio de sentadilla trasera. La hipótesis de este estudio es que el grupo sometido a entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo con el BFR sí presenta un incremento en el desarrollo de la potencia muscular en comparación a un grupo sometido a entrenamiento tradicional de altas cargas. Y la hipótesis nula es que no tiene un incremento en el desarrollo de la potencia muscular en comparación a un grupo tradicional de altas cargas. En esta investigación nuestra metodología es un enfoque cuantitativo, ya que utiliza instrumentos de medición para categorizar los resultados a través de un análisis estadístico, y todo esto con un modelo explicativo, ya que buscamos detallar los cambios que genera el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en el desarrollo de la potencia muscular comparándolo con un entrenamiento de alta carga. Todo esto con un diseño cuasi experimental, longitudinal, prospectivo, ya que será una intervención de 1 a 4 semanas, el cual mediremos varias veces a futuro. La población y muestra será un muestreo no probabilístico por conveniencia de 10 sujetos, adultos jóvenes, hombres entrenados. Ellos serán reclutados de un box de CrossFit, el cual se encuentra en la comuna de San Miguel, y tendremos el grupo de intervención, que será de 5 con el BFR, y un grupo de control con entrenamiento de alta carga. Como criterios de elegibilidad tenemos los criterios de inclusión, que serán adultos no sanos entre 24 y 32 años, físicamente activos,
igual o mayor a 3 meses ininterrumpido en su programa de ejercicios y un volumen de actividad física de 180 minutos por semana. Pues, esto lo veremos con un cuestionario GPAC. Los criterios de exclusión serán sujetos que reciben ayuda ecogénica, fumadores, enfermedades cardiovasculares. También serán descartados todos aquellos que presentan alteraciones neurológicas, algún trauma o lesión musculoesquelética, sobre todo en las extremidades superiores. Como variables tenemos realmente la potencia muscular y el nivel de actividad física. Como instrumentos y materiales para la restricción del flujo sanguíneo se utilizará el manguito neumático de 3 pulgadas de ancho, que será de 7,62 centímetros de la marca Kinemax, un esfingonómetro para medir el nivel de la presión arterial y un Doppler vascular de 8 MHz para ver el nivel de la oclusión arterial. Además también tendremos para medir la potencia un encoder lineal, y esto será con el software ChronoJar, el cual lo vamos a analizar, y también un press banco, una barra de 20 kilos y peso de Steel Pack. Bueno, como plan de trabajo, primero vamos a hacer una revisión actualizada en las bases de datos como la de PubMed, SCielo, Google Académico, Scopus, el cual primero como palabra clave es el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y extremidades superiores y adultos jóvenes y potencia muscular, con un apelador booleano AND. Una vez teniendo toda esta revisión y literatura, es cuando llegamos a la pregunta de investigación por la poca evidencia que hay respecto al entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, con el BFR en comparación a la potencia muscular. Y acá es cuando comenzamos a entregar nuestro primer avance de tesis y a ver nuestros objetivos, nuestra hipótesis, ver la metodología que vamos a utilizar, cuántas personas vamos a intervenir y cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer esta intervención. Luego de esto, realizamos la entrevista inicial que por el protocolo COVID, ya por el tema sanitario que está viviendo nuestro país, y a cada uno de los sujetos se le pide un consentimiento informado, el cual se comprometen a estar con nosotros en un entrenamiento que va a durar 4 semanas y que no entrenen en otro lado para que no tenga un seco el resultado, y también que tengan una alimentación sin alguna ayuda ergogénica ni nada de eso. Esto lo veremos con un cuestionario. Bueno, una vez terminando eso, se le hace una anamnesis a cada uno de ellos, porque en la anamnesis necesitamos saber si es que han tenido lesiones previas, alguna enfermedad, algún antecedente que los deje fuera de los criterios de inclusión. Y ahí se les pide peso y talla, y esto para poder sacar su MC. Luego de esto se les pide que llegue al centro de entrenamiento, el cual van a adoptar una posición en sedente para poder medir su presión y frecuencia cardíaca en reposo. Una vez teniendo estos datos, se les saca la potencia muscular de 1 RM con el encoder lineal, ya que lo vamos a hacer con el software ChronoJam. Teniendo esto es para ver las cargas de cada uno de los sujetos que vamos a intervenir. Primero vamos a tener lo del grupo de intervención, que serán los primeros 5 sujetos, el cual a ellos se les va a hacer una presión oclusiva primero de entre el 50 al 60%, ya para que no tenga ningún problema cuando estén entrenando, y a un RM más bajo, que será uno de un 30%, mientras que el grupo de control van a tener un porcentaje de su 1RM del 70 al 80%. Bueno, como diseño del protocolo de intervención, como dice mi compañero, estos sujetos fueron sometidos a una intervención de 4 semanas, donde entrenaron 3 veces por semana, divididos en 2 grupos. El primer grupo, entrenamiento de bajas cargas con oclusión, y el segundo grupo, entrenamiento tradicional de altas cargas. Se evaluó como pre y post test la potencia muscular para ver los cambios de esta variable. Ahora, como descripción de este protocolo de entrenamiento, para el grupo de entrenamiento con oclusión a bajas cargas, se utilizó la metodología de aplicación de BFR Patterson y colaboradores del 2019. Se hizo estiramientos dinámicos para disminuir el riesgo de lesión y favorecer el rendimiento durante aproximadamente un calentamiento de 5 a 10 minutos. El volumen de trabajo fue de 4 series y las repeticiones, el primer set fue de 30 y los otros 3 sets de 15. En cuanto a la densidad, el descanso entre series fue de 30 segundos a 1 minuto y la intensidad del 30% de la 1RM. En cuanto al tiempo de ejecución, en concéntrico y excéntrico fue de 1 a 2 segundos. Ahora, para el grupo de entrenamiento tradicional de altas cargas, se utilizó el método de repeticiones 2 de Vadillo y Gorostiaga. Como calentamiento, igual 5 a 10 minutos, principalmente estiramientos dinámicos para disminuir el riesgo de lesión y favorecer el rendimiento físico. Como volumen, igual fueron de 4 series y los sets fueron de 6 a 12 repeticiones. En cuanto a la densidad, el descanso entre series fue de 2 a 5 minutos debido a la alta intensidad.
y la intensidad fue de alrededor del 70% de la RM. En cuanto al tiempo de ejecución en concéntrico y excéntrico, fue de 1 a 2 segundos. Ahora, solo para mencionar que el entrenamiento con oclusión, generamos una presión de oclusión arterial de 60% de la presión oclusiva arterial. El tipo de restricción fue continua debido a que se ha visto que genera mayores cambios dejándola continua la presión. Y ahora, simplemente para mencionar que la diferencia entre entrenar con BFR o no es que al entrenar con BFR genera más estrés metabólico, a diferencia que el entrenamiento tradicional, el factor mecanístico es la tensión mecánica. Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM SPSS versión 25. Los datos se probaron para la distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la homogeneidad de la varianza mediante la prueba de Levene. Se utilizaron pruebas de comparación como la T-Student de muestras relacionadas para comparar los efectos pre- y post-test en cada grupo. También la T-Student de muestras independientes para comparar el grupo 1 con el grupo 2. No se utilizaron pruebas no paramétricas. Y para todos los análisis se utilizó el nivel de significancia de P menor al 0,05. Dentro de las variables que anotamos fueron ciertas en cuanto al peso, a la talla, IMC, perímetro de brazo relajado, perímetro de brazo contraído, perímetro de cintura. Todos estos valores promedio y deviación estándar de estas características antropométricas fueron anotadas con el fin de homogenizar cada grupo, tanto el grupo A o el grupo 1 con el grupo 2. Se anotaron también otras características como la edad, las presiones arteriales sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca en reposo. Se anotó también la percepción subjetiva del esfuerzo, en este caso en media, ambos grupos generaron una percepción de 8/10 en la escala de Omni-Res. En cuanto a la orina, se anotó el color de la orina en una escala del 1 al 8 en ayunas, con el fin de mantener un control de la correcta hidratación de los sujetos. Se calculó el 100% de la presión oclusiva arterial para calcular el 60% de esta presión, donde el trabajo fue en media en un 88 de presión en cuanto a milímetros de mercurio. Ahora, yendo a los resultados y comparando el efecto del entrenamiento de baja carga con BFR versus el entrenamiento tradicional de alta carga sobre esta potencia muscular, en cuanto a la potencia media, en pre y post test hubo cambios de 222 watts a 299 watts. En cuanto a la potencia concéntrica, hubo un cambio de pre y post test de 285 a 417 watts. En cuanto a la potencia excéntrica, hubo un cambio en pre y post test de 216 a 285 watts. Y para el grupo de entrenamiento tradicional, en cuanto a la potencia media, en pre y post test hubo un cambio de 194 a 246 watts. En potencia concéntrica hubo un cambio de 240 a 319 watts. Y en cuanto a la potencia excéntrica hubo un cambio de 209 a 257 watts. Ahora, observando los gráficos del entrenamiento con BFR a bajas cargas, en cuanto a la potencia media, vemos que hubo cambios significativos con un valor P de 0,01. En cuanto a la potencia concéntrica, hubo cambios también significativos con un valor P de 0,04. Y en cuanto a la potencia excéntrica, también hubo cambios significativos con un valor P de 0,01. Ahora, observando los gráficos del entrenamiento tradicional a altas cargas, en cuanto a la potencia media, hubo cambios significativos con un valor P de 0,01. En potencia concéntrica hubo cambios significativos con un valor P de 0,00. Y en potencia concéntrica vemos que también hay cambios, pero no estadísticamente significativos, con un valor P de 0,06. Ahora, comparando el entrenamiento de bajas cargas con BFR versus el entrenamiento tradicional de altas cargas, vemos que no hubo un cambio estadísticamente significativo en cuanto a la potencia media, pero como dato interesante, vemos en la gráfica que hubo un incremento muy leve por encima, o sea, del entrenamiento con BFR por encima del entrenamiento tradicional. Pero como discusión, la mayoría de los investigadores, la literatura, se están enfocando en la hipertrofia y la fuerza muscular. Pero respecto al desarrollo de la potencia muscular, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es bastante poca. Incluso tenemos autores como Hill 2017 que él dice que no tiene mejora en la potencia muscular, pero sí tenemos evidencia y otros autores que dicen que sí, como Koch y Gilbert, que sí tiene mejora en el desarrollo de la potencia muscular. Ahora bien, como mencioné anteriormente, Braulio, en nuestro estudio sí hubieron cambios estadísticamente significativos en el grupo intervenido.
¿ya? Pero el grupo de control también tuvo cambios significativos. Ahora bien, la relación entre ellos dos, no hubieron cambios significativos entre ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir que sea mejor el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo que el entrenamiento tradicional, pero ya el hecho de tener una menor carga, un menor RM, que ya es trabajarlo al 30% versus un 70-80%, es un beneficio bastante novedoso en esto del entrenamiento y la rehabilitación, ya que podemos a un deportista en una etapa de que esté lesionado o que quiera tener de forma progresiva ir aumentando sus pesos, es bastante novedoso tenerlo del 30% o un reintegro al deporte o una persona literalmente que esté en una rehabilitación. Entonces nos deja una técnica que al ser así es bastante buena. Eh, Bueno, y como conclusión, el entrenamiento de fuerza muscular de baja carga con el BFR en las extremidades superiores sí puede mejorar el desarrollo de la potencia muscular en los adultos jóvenes entrenados. Esto quiere decir que nuestra hipótesis se fue aceptada. Y también posiblemente permite mayores ganancias durante el entrenamiento de cargas bajas, que podría ser beneficioso durante el entrenamiento de carga alta, en temporadas, como mencioné anteriormente, competitivas o en entornos en la rehabilitación. Estas adaptaciones pueden calificar el entrenamiento de FR como un método alternativo de entrenamiento para mejorar el desarrollo de la potencia muscular, aunque también serán necesarios estudios adicionales para poder abordar el desarrollo de la potencia en el entrenamiento con BFR. La evidencia que tenemos disponible que el efecto de entrenamiento con BFR no son considerablemente mayores que un entrenamiento tradicional de alta carga, pero como mencioné, no son mejores, pero sí son bastantes. Si compararíamos un grupo con el mismo, un grupo, o sea, sin el BFR, totalmente más beneficioso sería utilizar este manguito de restricción, sumando que la sensación de cansancio es similar a la de una de alta carga. Y bueno, nos deja una ventana abierta para poder seguir investigando, poder seguir sumando evidencia respecto a esta técnica y que pueda ser utilizado para todo, ya sea en el deporte o en la rehabilitación. Bueno, agradecemos a cada uno de los presentes, a nuestro profesor guía por todo el apoyo durante este tiempo. Y bueno, espero les haya gustado nuestra defensa de tesis. Muchas gracias. Sin duda alguna que ha sido muy interesante, Eduardo y Braulio. Así que felicitaciones. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas de la comisión y como siempre va a partir el profesor guía. Giovanni, por favor. Ya, bien muchachos, felicitarlos primero por la presentación. Y me quedó un punto dando vuelta que nombró Eduardo recientemente, que habló de la sensación de cansancio, dijo recién. De ahí dijo que la sensación de cansancio para ambos grupos entrenados era la misma. Me gustaría que Eduardo nos explicara un poquito a qué se refiere con sensación de cansancio o percepción de esfuerzo, por qué fueron iguales en los dos grupos de entrenamiento. Bueno, cuando realizamos la intervención, al realizar después una escala de Bohr a cada uno de los individuos, todos decían entre 7 y 9 que era su sensación de fatiga, de cansancio en ese momento, y los que estaban con entrenamiento de alta carga también. Entonces era muy similar y bueno, está todo eso registrado. Entonces por eso lo comparamos, porque a veces uno dice ya tengo menos intensidad con un 30%, pero a su vez la sensación de cuando terminaban de hacer la rutina, terminaban de igual forma cansados, por decir. Braulio, usted, si nos puede aportar algo más ahí. Bueno, estas sensaciones equiparadas, por así decirlo, fue más que nada porque en el entrenamiento, aunque fuera a bajas cargas con BFR, el volumen fue bastante alto en cuanto a las repeticiones. Entonces, igual, aunque haya sido a bajas cargas, la sensación igual es bastante alta en cuanto al esfuerzo percibido. Y en cambio, el entrenamiento tradicional, por ser alta intensidad, también generaba una sensación de fatiga elevada. Por eso la equiparación de ambos fue similar en cuanto a la media, que fue de 8/10 en una escala de Omni-Res. Y del punto de vista fisiológico, muchachos, ¿por qué se llega tan rápido a la fatiga con el BFR? Bueno, por la hipoxia que se genera el estrés metabólico y esto genera que de alguna forma las fibras tipo 1 no estén actuando y así actúen las más rápidas, que serían las fibras tipo 2 y esto generaría esa sensación de que con menos carga tenemos este beneficio de mejora de la potencia y fuerza.
Sí, principalmente por eso, por la acumulación de metabolitos, el estrés metabólico generado por el entrenamiento oclusivo, inhibiendo así o bloqueando así el reclutamiento de fibras lentas, se llega mayor a la fatiga, reclutando principalmente fibras de contracción rápida, que se creen que participan en las adaptaciones musculares con el entrenamiento con BFR. Bien, y una pregunta más, muchachos. En relación a los datos obtenidos por usted, el trabajo de potencia, si lo llevamos, por ejemplo, a darle la salud a personas mayores, ¿se podrá aplicar este tipo de entrenamiento en una persona que presente hipertensión arterial? No. No se debiese evitar, ya sea como precaución o contraindicación en algunos casos. Ahora, si está la presión arterial ya controlada y todo, había literatura que decía que sí lo utilizaban, pero en el caso de, mejor se recomienda, y sobre todo si en el tema de rehabilitación y a tener un tema de presión arterial alta, no es una contraindicación. Braulio. Bueno, la verdad es que en las investigaciones poco se ha visto en adultos mayores con presión arterial alta, con hipertensión arterial en este caso, entonces habría que entrar a analizar qué efectos tiene el entrenamiento con BFR en cuanto a esta población hipertensiva y adultos mayores, pero podría ser, a mi parecer, que podría ser utilizado siempre y cuando teniendo una buena evaluación inicial, una buena anamnesis previa, para minimizar los riesgos de efectos adversos con este método de oclusión. Perfecto, la verdad es que sí se puede aplicar, muchachos, sobre todo cuando los parámetros cardiovasculares, hemodinámicos, la presión arterial específicamente se encuentra bien controlada. Ya, y encontrar esos mismos beneficios que ustedes estaban realizando en personas jóvenes entrenadas, se pueden buscar también en este tipo de población. ¿Bien? Ya. Paula, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Ahora le damos la palabra a Alexis como en su calidad de docente informante. Gracias, Paula. Bueno, primero que todo, felicitar a Eduardo, a Braulio por haber llegado a esta instancia. La verdad que fue muy buena su presentación, pero hay algunas preguntas tal vez que me gustaría que me pudiesen ayudar a entender. Me gustaría saber, y quizás lo dijeron, a lo mejor a mí se me pasó, en cuanto a la intervención, ¿cuántos días previos a que comenzaran el protocolo de ejercicio ellos se evaluaron? ¿Se evaluaban el mismo día que iniciaban el protocolo? En algunos casos el mismo día. ¿Cómo en algunos casos el mismo día? No, disculpe, la evaluación se hizo un día, porque claramente en la evaluación íbamos a sacar el sub 1 RM, entonces iban claramente a estar fatigados, por decir, para realizar en ese mismo día. Entonces, si no me equivoco, no está anotado, pero esperamos alrededor de 2 días para poder seguir después la evaluación, o sea, la intervención ya con la rutina. ¿Ya estás seguro de eso, Braulio? O sea, perdón, Eduardo. Sí. 2 días entonces, 2 días previos a que comenzara el entrenamiento, ustedes lo evaluaron. Claro, evaluamos y luego 2 días comenzamos con el entrenamiento. Y después la evaluación post-test, ¿cuándo la hicieron? ¿Cuántos días pasaron? Y también habrá pasado alrededor de 3 días. Ya, pero ¿cómo alrededor? No me sirve alrededor. Tengo un examen de grado. Claro. Por eso te pregunto si es seguro lo que tú me estás diciendo, que fueron 2 días previos y 3 días después. Claro, yo puedo intervenir. Braulio. Sí. Bueno, fueron, en cuanto a los sujetos que terminaron la intervención, fueron alrededor, bueno, no fue alrededor, fue 2 días después de haber entrenado, ya que esperamos 2 días para que se recuperaran y pudieran producir la mayor expresión de la potencia en la evaluación post-test. Entonces, por eso se esperó 2 días después de haber sido intervenidos. Ya, eso tienen que señalarlo, eso es súper importante, cuántos días pasaron del pre y el post-test, eso en un estudio es muy importante. Lo otro, bueno, tengo acá varias cosas apuntadas, por eso a lo mejor va a ser un poco desordenado. Cuando ustedes dicen poca evidencia, hay que ser muy cuidadoso al decir porque hay poca evidencia, porque cuando decimos poca
Y no creo que existan uno o dos trabajos. De hecho, acá estoy revisando una revisión que estoy trabajando este mismo tema y se habla de orienta la restricción del flujo a mejoras de hipertrofia, pero respecto a trabajos de potencia sí los hay. Me gustaría saber, Braulio, ¿cuáles fueron las principales limitaciones del trabajo? Que tampoco las mencionaron acá en la presentación. Bueno, en cuanto a las limitaciones, debido al contexto de pandemia, hubo ciertas limitaciones por ese contexto y en ese sentido problemas quizás de tener la gente para poder intervenir, siguiendo siempre los protocolos sanitarios. Además, por limitaciones, bueno, no sé si será oportuno en cuanto a que yo era de otra región también, tuve que estar desplazándome de aquí, esperando que pudiese viajar también, quizás por una limitación más. Pero principalmente en eso en cuanto a las limitaciones que tuvimos en las intervenciones, o en el desarrollo de esta investigación, mejor dicho. El internet. No, Alexi, no sé si no te escuchamos. O... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ya. Lo otro, la población sobre la cual se intervino, me gustaría saber, conocer más características de la población. Bueno, la población eran adultos jóvenes entre 24 y 32 años, que ellos sí tienen experiencia en el entrenamiento, sobre todo del CrossFit, que era donde nosotros estábamos desarrollando esta intervención. Pero la idea es que en ese último tiempo no estuviesen entrenando. Bueno, ahora el tema sanitario que nos tocó, también nos tocó que ellos estaban un poquito menos entrenados que lo habitual, entonces se nos hizo más sencillo eso. Pero todos cumplían características muy similares como la de su MC, la de el nivel de entrenamiento, el peso y la edad. Entonces era un grupo de deportistas recreacionales básicamente. Y, por ejemplo, ¿cuál era la frecuencia de entrenamiento de ellos? La frecuencia también era, cuando ellos entrenaban, entre 3 5 veces por semana, una hora. Bueno, vimos el cuestionario GPAC ahí para ver su nivel de actividad física. Ya, y tampoco tenían antecedentes de cuánto tiempo venían entrenando, porque no es lo mismo alguien que se incorpora, no sé, hace 6 meses versus alguien que lleva entrenando 3 años, no sé. No sé si pudieron determinar eso. Sí, también pudimos anotar en cuanto al cuestionario, si no recuerdo mal, de entrenamiento, para ver el nivel de entrenamiento o la experiencia de entrenamiento de cada uno de los sujetos con el cuestionario de la necesidad del 2018. Un cuestionario para ver cuánto lleva entrenando la persona. Alrededor de un año fueron todos los participantes. Ya, perfecto. Oye, el gráfico 3 supongo que hacía alusión al gráfico, a las diferencias de cambio, porque no salía nada. Yo infiero que salía eso. El gráfico 3, donde salían solamente 2 columnas. ¿Lo puede mostrar, por favor? Sí. Ese cambio fue en cuanto a la comparación entre grupos. Esta. Ya, pues, entonces no es la diferencia de cambio, solamente compara el resultado promedio del grupo con BFR y el grupo de entrenamiento tradicional. Eso es, ¿cierto? Así es, la comparación en cuanto a la potencia media. Ya, perfecto. Que ahí me habían quedado dudas. Y lo último, de hecho, el profe Giovanni hizo una pregunta en relación a lo mismo. No sé si ustedes han tenido la experiencia, ustedes como investigadores, de entrenar con restricción de flujo. Yo sí, acá he podido entrenar a bastantes personas con restricción de flujo. Tú, Braulio, ¿tú lo has hecho? Yo, personalmente también, sí. ¿Y tú, Eduardo? Sí, también lo he hecho. Ya, yo también lo he hecho y me llama la atención porque el tema del DOMS, la verdad que es importante, o sea, más allá, como dicen ustedes, que sean un porcentaje de la fuerza máxima más bajo, estamos hablando del 30%, uno igual queda con DOMS, de hecho, y a veces esa pudiese ser una limitación en cuanto a una aplicación más práctica, o sea, siempre generar recomendaciones. La verdad que yo encuentro que es fantástico de generar, ¿cierto?, esta condición de isquemia
mediada, modulada, sobre todo en personas que a lo mejor tienen algún impedimento para generar mecanismos de hipertrofia, bueno, lo que ustedes también están hablando para generar cambio en la potencia. Seguramente faltan algunos estudios que realmente sean más concluyentes y que en algún minuto, ¿cierto? En algún minuto no muy lejano lo podamos ya utilizar y que aparezcan inclusive en las próximas guías clínicas. ¿Por qué no? Y me gustaría saber cuál es el principal mecanismo o el que tiene más evidencia respecto a los cambios que genera en la fibra muscular, principalmente asociado a la hipertrofia. Porque cuando ustedes hablan de potencia, y que está bien, claro, este cambio en la velocidad de ejecución se asocia principalmente a una mayor área de sección transversal de la fibra muscular. Entonces, todos los cambios igual pasan porque esta isquemia, esta condición de restricción del flujo, va a estar favoreciendo, independiente que el objetivo sea volumen o sea potencia, es un crecimiento muscular. Entonces, bajo este concepto, me gustaría que ustedes me dijeran en palabras muy sencillas cuál es la ruta de señalización o cuál es el principal estímulo que va a generar, que va a gatillar un crecimiento de la fibra muscular. Bueno, en cuanto a lo que usted está preguntando, debido al estrés metabólico que se genera en el vientre muscular, genera cierta liberación de metabolitos o acumulación de metabolitos, como nombré antes, hidrogeniones, fósforo inorgánico, lactato, que todo esto va a generar el factor mecanístico del estrés metabólico, vaya, es uno de los principales mecanismos de la hipertrofia muscular, por lo cual va a generar este cambio a nivel de, como dijo también, del área de sección transversal del músculo, dando estos beneficios en cuanto a la fuerza muscular. También la fuerza sabemos que está relacionada también con la potencia muscular, porque es fuerza por velocidad, entonces también hay una relación ahí en cuanto a esa mejora. Y bueno, principalmente el reclutamiento de fibras rápidas, cambiando las fibras lentas, las fibras rojas, por así decirlo. No sé si han escuchado algo de las integrinas. Integrinas, yo la he escuchado, pero no tengo mayor conocimiento sobre eso. De hecho, bueno, la evidencia o lo que tiene más evidencia apunta a que estos cambios en la tensión mecánica del músculo va a favorecer la activación de la integrina y esta sería quien modula los mecanismos de hipertrofia muscular activando la vía de la mTOR. Que es un poco lo que tiene más sustento, si no, de hecho, no se los comentaría. Siempre es importante, y de verdad me parece un excelente trabajo el que ustedes están presentando, pero siempre es fundamental, sobre todo en la discusión, que es lo más relevante que los investigadores nos están entregando, ¿cierto?, al público, a los que vamos a leer tu trabajo, es justamente basarse en información fisiológica, molecular, qué sé yo, que son las bases de donde generamos los cambios que pueden ser más clínicos, que es lo más observable. Siempre ir un paso más atrás, y en este caso, por ejemplo, sabemos que existe existe evidencia respecto a lo que estoy comentando, entonces bajo estas teorías, ¿cierto?, construir este aprendizaje, este conocimiento, y así después, posteriormente, tener alguna aplicabilidad que sea más sustentada. Muchas gracias, muchachos, y fue una excelente exposición. Gracias, Paula, profesora Paula. Gracias, profesor, y por supuesto, chicos, gracias a ustedes, sin duda alguna, entregaron muy buenas respuestas a sus docentes. Ahora les vamos a pedir que por favor se desconecten unos minutos para que la comisión pueda deliberar sobre la calificación.